Pues conectamos ya con Nicolás Pascual, de nuevo por aquí. Nicolás, ¿qué tal? Buenas tardes, Sergio. Aquí estamos, resistiendo. Resistiendo. Bueno, y vamos a hablar un poco de este, yo lo llamo pistoletazo de salida, de la escenificación al menos del intento de unidad de la izquierda, que, bueno, que en teoría en teoría va a haber una unidad, veremos en qué formato. Este miércoles, Gabriel Rufián de Esquerra Republicana y Emilio Delgado de Más Madrid han hecho una charla sobre esto, sobre la unificación. Y bueno, estaba Sara Santaolalla de moderadora por hablar de asistentes, lo que pasa que, bueno, ella era moderadora, pero luego, en teoría, había gente, entiendo que en el público, gente, representantes de Sumar, de Más Madrid y de Comunes. Como ausencia se puede hablar de Izquierda Unida, de Esquerra, que es curioso porque es el partido de uno de los comparecientes, y Podemos, que calificaba esto de charla, que es cierto, era una charla, pero quizás tenía un poquito más de peso simbólico que una mera charla. Este sábado, Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y Comunes sí que hacen ya un acto donde, en teoría, ahí ya, corrígeme Nico si me equivoco, se va a escenificar una unidad. Eso parece, veremos. Eso parece. Mm, Aquí lo que subyace, más que el unirse o no, es el formato, ¿no? Por ejemplo, escuchábamos a Enar en una de las entrevistas que hizo aquí hablar de que no puede ser que el nombre de un miembro sea el nombre del todo, como pasa con Sumar, porque genera confusiones. De hecho, yo me enteré por ella que había un Sumar partido y un Sumar coalición, y ahí estaba un poco la disputa de jerarquías de, bueno, entonces con la lucha con Yolanda Díaz y tal. Y bueno, vamos a ir a lo que se habló porque según ellos, bueno, los que estaban ahí no se resignaban a bajar los brazos ante la extrema derecha. Esto eran palabras de Emilio Delgado. El eslogan era disputar el presente para ganar el futuro. Y bueno, Emilio Delgado dijo cosas como que la conversación de la izquierda se estaba quedando corta, ¿no? Que también que había que entrar en espacios populares donde está la extrema derecha con más poder. Aquí yo creo que hablaba de determinadas redes sociales, de que las bases no están solo para pegar carteles de vez en cuando, y hablaba de un bloque que se dirija a más gente. Lo que pasa que esta frase en concreto, pues yo creo que es la misma que utilizaba Yolanda Díaz en su día y Pablo Iglesias en su día, quiero decir, esta concretamente. Y una cosa llamativa, habló de seguridad, habló de que el discurso de la seguridad no se lo puede quedar la derecha cuando es una realidad que hay barrios peligrosos, cuando claro, el tema es cómo se enfoque. Él hablaba de que si hay barrios con más inseguridad es porque, por ejemplo, todas las viviendas más accesibles, por no decir, pues para la gente más humilde, están todas juntas, entonces se cronifica la pobreza, etcétera, etcétera, ¿no? Y, bueno, antes de entrar en lo de Rufián, que es donde está la mandanga, por decirlo así. ¿Qué opinas de este acto y de este enfoque, de este intento de cambio de discurso, ¿no? De ampliar el discurso y quitar, digamos, banderas a la derecha? Pues bueno, Sergio, qué interesante lo que proponemos hoy. Fervente actualidad también, porque esto pasó ayer por la tarde-noche. Entonces, pues bueno, tampoco yo creo que ni a los medios a nosotros nos da tiempo como a madurarlo, ¿no? Esto, venía en el Cercanías hace hora y media escuchando, tomando notas en la libreta conforme iba oyendo la charla. Entonces, bueno, lo tenemos reciente en la cabeza. Pero, ¿qué sensaciones me iba despertando esto? Pues yo creo que me despertaba sentimientos encontrados, ¿no? Creo que hay una parte del discurso, sobre todo centrado en Gabriel Rufián, porque en Emilio Delgado no se lo veía tanto, que era el miedo, ¿no? El miedo como Bueno, institución. Rufián, perdona, de hecho dijo, yo tengo miedo de lo que viene. Exactamente. Las copias baratas de Trump, vienen detenciones, viene sufrimiento. Bueno, esto es lo que dijo.
claro, aquí a mí también me despierta mucho sentimiento encontrado jugar con el. Si eso es tan sincero, digamos, subjetivamente suyo, o si es el discurso del miedo para manipular que me despierta ciertas dudas. Pero hablaba de que quizás es demasiado consciente de lo que viene. Sigue, perdón. Sí, lo que decías, ¿no? Entonces, este miedo que institucionaliza, que lo convierte, yo creo, en algo palpable, materializable, en algo que podemos tocar, ¿no? Lo pone en el centro de la cuestión muchas veces cuando habla, sobre todo creo que al inicio, porque luego sí que le veía como que cambiaba un poco la retórica, pero las primeras intervenciones, sí, se me ha ido la cámara un momento. Ya Las está. primeras intervenciones era miedo, ¿no? Era yo sé lo que viene, aquí viene el ICE, aquí viene Abascal, ministro del Interior, que es lo que cita Lo, textualmente, ¿no? lo dijo muchas veces, sí. Claro, a mí esto, pues quizá en cierto modo esta persona tiene razón, pero a mí quizá en cierto modo también esto me está sonando a vótame a mí porque si no viene la ultraderecha. Es decir, no me votes a mí porque tengo un proyecto yo, sino porque si no vienen los demás. Entonces, y eso yo creo que es algo con lo que el Partido Socialista, por ejemplo, ha jugado mucho, ¿no? Ha movilizado mucho el voto. Lleva 3 elecciones con eso. Exactamente, moviliza el voto no por programa, porque también citaba Rufián, ¿no? El programa de Julio Anguita. Pues en vez de movilizar con programa, movilizaba con el terror, el temor y el futuro y lo que vemos a nuestro alrededor, que es en cierto modo una ola que se replicará aquí y lo estamos viendo con el ascenso, ¿no?, de Vox, pero que tampoco creo que pueda que sea el kit de la cuestión, ¿no? Porque no creo que haya que votar en negativo. Es decir, te voto a ti porque no quiero que llegue a vosotros, ¿no? Yo creo que lo interesante es movilizar alrededor del convencimiento, no del temor. Y lo que veía en esta primera intervención de Gabriel Rufián era más movilizar por el temor que movilizar por el convencimiento, ¿no? Creo que ahí Emilio Delgado, porque bueno, los dos yo creo que son buenos delanteros, ¿no? Si hablamos de un equipo de fútbol. Creo que son dos personas que se saben mucho de la política tradicional, creo que son personas que conectan, que son cercanas, que por eso están donde están y están juntas, porque yo creo que se entienden bien, porque cada uno con su registro, ¿no? Rufián, por este lado más indie, más moderno, y Emilio Delgado con esta cara más del sur de Madrid, un poco revitalizada, pero siendo castizo, ¿no? Siendo de este Alcorcón con K, de esta Vallecas con K. Pues yo creo que los dos confluyen, ¿no? Se reían, además, recuerdo en la charla cuando les decían barrio bajeros, ¿no? Que decían los insultos barrio bajero y paraban, decían, bueno, pues un poco sí. Entonces yo creo que son buenos delanteros, tienen buena sinergia, ¿no? Y a Rufián lo conocemos mucho y lo escuchamos mucho y lo vemos continuamente, ¿no? Y creo que a Emilio Delgado, pues lo escuchamos menos. Yo ahora que estoy en Madrid, pues sí que lo tengo más presente, me salen cositas de la Asamblea de Madrid, pero es una persona a la que no tenemos en política nacional porque está aquí. No, Entonces, yo no le tenía ubicado, hombre, me sonaba, ¿vale? Me sonaba, pero. claro. Y sin embargo, creo que es, por lo menos a mí, quien me sorprende o quien creo que tiene un. Porque creo que lo de Rufián ya lo veíamos escuchando de hace un tiempo. A Rufián creo que también se le veía en esa línea, ¿no? Pero Emilio Delgado, estando en Más Madrid y proponiendo ciertas líneas temáticas que han causado mucha confrontación, ¿no? Yo creo que es un poco lo discordante, creo que es un poco donde está la nota. Es decir, a Rufián sí, es un buen delantero goleador, pero ya habíamos visto cómo jugaba, ya había sido titular en otros partidos. Emilio Delgado creo que es un poco un revulsivo para la política nacional. De los que causan algo de confrontación, ¿no? Creo que es un jugador diferente. Y lo creo, por ejemplo, con las intervenciones, ¿no?, que hacía recientemente cuando decía algo así como que ahora tenía que dejar de hablar, o no dejar de hablar, sino dejar de hablar tanto sobre identidad y movilizar a otras facciones, ¿no? Lo decía también quizá por el discurso LGTB, lo que despectivamente se denomina como woke, y tenía que salir rápidamente, creo que con el Marbetos el otro día en la SER, a retraerse de su postura, retractarse y pedir perdón como se lo exigió el partido, ¿no? Entonces yo creo que esas notas discordantes, políticamente incorrectas quizá, o que sorprenden más del círculo político donde vive, o de donde viene y al que representa, son lo que nos da como unos matices cítricos, yo creo, a su discurso, ¿no? O se me ocurre por ahí la metáfora. Y lo es, por ejemplo, cuando hablaba de seguridad, que veo que ha causado mucho revuelo,
Que creo que también, bueno, que es algo que hay que... Rufián propuso también en el Congreso hace un tiempo hablar de seguridad, ¿no? Decía que había que hablarlo. Creo que Emilio Delgado hace un análisis correcto cuando dice que a la izquierda le cuesta mucho. Creo que es un tema como la inmigración a la que la izquierda le cuesta abordar, probablemente también porque no tenga discurso aún o no tenga posicionamiento, yo creo, ¿no? Es un poco evitar hablar del problema con tal de no decir lo que se piensa, de no haber pensado lo que se piensa o de no querer decirlo porque sabe que comprometerse tiene un precio, siempre. Hables bien o hables peor, comprometerse siempre te hace perder amigos y ganar algún que otro enemigo. Yo creo que es un poco lo que le falta a la izquierda, ¿no? Definirse un poco más en este tipo de cuestiones. Entonces me parece novedoso, me parece fresco, como digo, me parece también cítrico lo que intentaba hacer Emilio Delgado. Y lo intentaba también hacer cuando, por ejemplo, hablaba de movilizar a más personas, hablaba, como decías, de los movimientos de barrio, decía que había que volver a conquistar las casetas de feria, ¿no? Que decía que hoy veía, iba a su barrio y solo veía organizaciones que tenían que ver con la derecha, veía que había que ocupar espacios, decía mucho que la izquierda se encarga mucho de analizar la presencia de derechas en espacios que no estaban disputados en un primer momento, que no estaban politizados en un primer momento. La izquierda hacía un buen análisis de decir, mira, aquí hay mucha presencia conservadora o neoliberal, como puede ser el fitness, como puede ser los videojuegos, citaba textualmente, y decía, hacemos buen análisis, pero no tenemos ninguna presencia. Bueno, ¿no? o fíjate también, hablando de los barrios, de esto ya puede hacer 10 años o más, cuando Hogar Social Madrid se dedicaba a dar alimentos, ¿no? Una organización neonazi, estamos hablando, claro. Una organización neonazi, su fundadora o su líder llevaba la esvástica tatuada en el tobillo, eso decían, nunca se supo No, si... bueno, Nunca se supo. no recuerdo haber visto eso, pero bueno, tampoco hacía falta para saber de qué iba, ¿eh? Sí, no, totalmente. Pedían el DNI, además, Sí. cuando repartían la comida, que eso es una cosa que también otras organizaciones se ha dicho que hacían por ahí, ¿no? Y no digo nada. Pero sí, entonces creo que habla pone encima de la mesa cosas interesantes, ¿no? Como lo que comentábamos, hablaba también de movilizar a ciertos sectores que los están cogidos por la derecha, hablaba de los cazadores, ¿no? Del mundo del campo. Decía, no me gusta nada la caza, Se pero les ha ido el mundo del campo, sí. Lo ha capitalizado Vox, sí. exactamente, decía, yo no quiero hablar de, yo no quiero, o sea, no me gusta la caza, no es algo de lo que con lo que me quiera relacionar con estas personas, pero sin embargo sí que creo que compartimos un fin de buscar unos servicios públicos de calidad juntos, de buscar un futuro juntos, de buscar una solución juntos y juntas, ¿no? Y entonces, bueno, yo, por esa parte me ha sorprendido, ¿no? Creo que Gabriel Rufián evoluciona un poco en el discurso en cuanto va a la charla. Desde un primer momento uno parece arquear la ceja, por lo menos me pasaba un poco a mí, con tanto de miedo, tengo miedo, luego sí que parece... A mí me chirrió, la verdad. A mí me chirrió también. Luego parece sí que empieza a dar alguna clave, habla de ciencia, método y orden, ¿no? Sí, vamos a pasar a eso, porque insistió bastante, ¿no? Ciencia, método y territorio, orden, territorio por territorio, ¿no? Y luego ya al final Santaolalla le dijo, bueno, pero ¿y qué propones, no? Y aquí viene, bueno, un poco la novedad, digamos, ¿no? La novedad como propuesta de formato, ¿no? Y dijo, ¿quién se presenta dónde? Con 3-4 puntos programáticos en común, insistía mucho en lo de 14 izquierdas, que no se pueden presentar 14 izquierdas en un mismo territorio. Y hablaba 3-4 puntos programáticos en común, un solo partido en cada territorio y un grupo parlamentario, creo que dijo interparlamentario. Interparlamentario común, exactamente. Pero interparlamentario no acabo de entender el término porque van todos al mismo parlamento. Yo tampoco creo, yo lo tenía más subrayado como algo que claro, no había logrado. Imagino que dice que un grupo parlamentario común en el cual se agrupen los partidos, pero el grupo parlamentario tiene que existir porque es esencial el grupo parlamentario para la convivencia parlamentaria, es la forma en la que se articula dentro el Parlamento. Entonces, bueno, yo imagino que a grupo interparlamentario común le llama a un bloque, un grupo parlamentario, como lo puede ser ahora mismo el grupo parlamentario mixto, pues un grupo parlamentario que se puede llamar Coalición de Izquierdas, Frente Popular de Izquierdas, en el cual englobar
a todos estos partidos que han salido de la provincia. Claro, Aquí y es donde quería decía llegar porque... Sara Santaolalla insistía, pero ¿quién decide quién se presenta? Y aquí está sobre todo el meollo. Claro, claro. Como decía, que Rufián evoluciona, creo que llega a este punto en el cual, bueno, uno le hace escuchar con un poco más de atención, ¿no? Porque creo que sí que empieza a ser un poco más pragmático o a ser un poco más claro, más conciso, ¿no? Y creo que es donde se empieza a hacer una lectura más interesante de lo que está pasando, ¿no? Cuando él habla de ciencia, método y orden, ¿de qué está hablando? De leer el sistema electoral, yo creo, y de leer la circunscripción, ¿no? De disputar diputados y disputar diputados en la provincia. Es decir, de entender nuestra realidad de circunscripción múltiple, de que tenemos una serie de provincias con una serie de escaños y de entender, ¿no? De volver un poco a la raíz del sistema electoral y volver a la base de donde sale el diputado. Es decir, igual aquí está un poco el cambio. Es decir, quizá no es un proyecto nacional, como se está diciendo en muchos sitios, quizá es una multiplicidad de proyectos territoriales. No sé si me estoy explicando. Es decir, se habla mucho, ¿no? De Gabriel, como desde los medios, sobre todo conservadores, desde los medios de derechas, de Gabriel Rufián como líder independentista de un proyecto nacionalista, o de un proyecto españolista, perdón. Un proyecto nacional. Se le decía a Feijóo ayer en el Congreso de los Diputados, ¿no? La izquierda está tan mal que tiene que coger a un nacionalista y ponerse al frente de la nación española. Bueno, si retomamos el discurso de Rufián, quizá no es tanto eso, y quizá es más, bueno, cada uno en su casa sabe lo que come, pues que dé comida en su casa y cada uno con los gustos y recetas de su propia casa. Es decir, Rufián decía, yo no quiero disputarme el País Valencià con Compromís. Yo quiero que Compromís se presente con el apoyo de Esquerra Republicana. Decía, yo no sé quién quiero llevar a Lleida, pero que vaya uno. Yo no sé quién quiero llevar a Coruña, pero que vaya uno, ¿no? Y aludía un poco también a Bildu le va a ir muy bien, a BNG le va a ir muy bien, ¿no? Todos estos grupos que no sé, que en un primer momento además no han dado un apoyo como les va a ir muy bien, pero que será de ellos en una oposición. Es decir, yo creo que lo que quiere es un poco descentralizar el proyecto político, o es un poco lo que he entendido yo, o el análisis que hago yo, porque lo que se ha centrado es en ir provincia a provincia, partido a partido, escaño a escaño, pero de la raíz del propio escaño, es decir, de la circunscripción, ¿no? No de la nación, no de la totalidad. Es un poco lo que entiendo yo, y luego centralizado el programa en vivienda, yo creo. En viviendas, servicios públicos y no retroceso de cesiones. Se hablaba de pensiones al principio, que es un tema también que yo creo, y ya desde un punto de vista más personal y menos analítico, que también se debería reflexionar, ¿no? Al principio se hablaba como de las pensiones, como cómo confrontan la precariedad de los pensionistas con la precariedad de los jóvenes, haciéndole ver a los jóvenes que el problema tienen los pensionistas. Bueno, entiendo el punto, pero creo que también hay que hacer una lectura de las pensiones y del sistema de pensiones, y hay que verlo también con honestidad. Como estamos viendo con honestidad todas esas cuestiones y se está poniendo encima sobre la mesa la seguridad, el voto del mundo rural o de los chavales de los barrios periféricos que no se sienten tan identificados con los valores que la izquierda está ensalzando en este momento, ¿no? No sabemos por culpa de quién, tampoco me quiero meter en cuestión, pero creo que también se tiene que abrir un espacio de diálogo con las pensiones, simplemente porque cuando uno recibe los presupuestos generales del Estado y lo ve dividido en partidas, se da cuenta rápidamente de que, bueno, la principal partida, la más grande, la que más crece, y si no tenemos una juventud que trabaja y unas natalidades que suben, la más tendenciosa a ir creciendo y a revertir la pirámide poblacional son precisamente las pensiones, y lo que tenemos que pensar, que avanzar, yo creo que es un problema que tenemos que solucionar. Es decir, todos sabemos dónde está el electorado de los principales partidos, todos sabemos por qué actúan como actúan, todos creo que tenemos también el convencimiento de que los pensionistas tienen que tener pensiones dignas, pensiones acordes a lo que han cotizado y merecen el descanso,
pero bueno, también creo que tenemos que, si somos pragmáticos en todo, creo que también tenemos que ser honestos. Y eso no significa hacer el loco con las pensiones, pero sí abrir una mesa de diálogo, de ver qué modelos tenemos y de entender simplemente la realidad. Es decir, no creo que haya que hacer más que cursar cualquiera de clases de economía, ¿no? De economía pública para darse cuenta simplemente de que o gestionamos el tema de la natalidad o gestionamos el tema de que se nos escape el talento y tengamos una población activa que soporte a los pensionistas, o cada vez tenemos menos trabajadores abajo que soporten a más pensionistas arriba. Hace mucho que creo que en los países más desarrollados la pirámide poblacional se ha invertido, vamos. Sí, sí, sí. Totalmente, totalmente. Y eso es algo que también se debería hablar, ¿no? Y yo creo Sí, que, por supuesto. bueno, en cierto modo, quizá pues, el éxito de estas cosas, ¿no? Que causan muchas reacciones, podemos hablar también de las que han causado, es un poco poner sobre la mesa temas incómodos para la izquierda, una izquierda muy cerrada a sí misma, tradicionalmente en este país, yo creo, o en general, ¿no? Muy cerrada también al mundo académico, muy poco, muy reticente a abrir los espacios a personas distintas, a personas discordantes, a personas que no vengan tanto de la academia. Pues es, en cierto modo, el fin, la incomodidad que puede crear. Y eso Ya, se ve en las reacciones, ¿no? claro, ahora me cuentas con las reacciones que te has encontrado, porque lo que está claro es que él mismo dijo, esto es antiaparato, claro. No es Sí, sí. ya antiaparato, claro. Tú dile a una Esquerra, a una Izquierda Unida, con sus historias, que claro, esto es verdad que al electorado le da lo mismo, pero tiene mucha relevancia el decirle a una Esquerra o a una Izquierda Unida que no se presente en X territorios, porque esto tiene unas consecuencias estructurales y sobre todo económicas también para el partido en sí. Hombre, hemos hablado también desde este prisma, pero también creo que tengamos que hacerlo por honestidad desde el prisma de los partidos. El prisma de los partidos es también que es que esto que está planteando estas personas no es nada nuevo. O sea, es una cosa que se planteó hace 3 años con el movimiento Sumar, es una cosa, bueno, con Sumar, el movimiento después, es una cosa que se planteó a raíz de las movilizaciones sociales con Podemos. Lo que pasa que Rufián incluye a los partidos territoriales, los nacionalistas, o sea, él hablaba de Bildu, de BNG, o sea, de que en Euskadi se presentara Bildu solo, por ejemplo, Sí, en sí. Galicia solo el BNG. Claro, ahí está la novedad y un poco el desafío de lo que dice. Sí, sí, bueno, no sé, no sé, que también creo que tendemos, y hago un plan inclusivo, a tener también como una visión muy despectiva del partido, cuando bueno, es que, pues no sé, también tienen derecho, ¿no? O sea, son lugares Por supuesto. históricos, son lugares que tienen su propia fuerza organizativa, que tiene su tejido construido en esos lugares, que no sabemos las garantías que tiene este proyecto o no, como para poder destruir ese tejido que no sabemos si después lo recuperarían. Es decir, no sé, creo que también hay mucho más, ¿no? Y que, como decía él, esto es antiaparato, pero porque el aparato, coño, requiere de unos engranajes y de unos mecanismos que necesitan tiempo, A ver, que se han construido con tiempo, que se han construido con mucha militancia, con mucho trabajo de base, y que pedirle a alguien que reniegue todo eso, yo claro, también entiendo desde la otra cuando perspectiva que hablaba, puede ser complicado, ¿no? Cuando hablaba de la historia de los partidos, yo hablaba también del trabajo que hay detrás, no solo de la historia como nombre. La historia son muchos años de trabajo y de tejido social, como tú dices, claro, sí. Pero Totalmente. que sí que es cierto que al grueso del electorado, al final, eh, la sigla, pues hombre, a los militantes no, pero al grueso creo que al final las siglas en sí es lo que menos, que no le estoy quitando importancia al aparato en sí. Hablo de que al grueso, sea una simpleza o no, pues creo que el tema siglas, pues eso, al final. Sí, no, por eso él hablaba también, ¿no? De hacer un ejercicio de generosidad
creo que decía textualmente, de todas las fuerzas políticas. Hombre, yo creo que no es un ejercicio, es el ejercicio de generosidad. Pedirle a ciertos partidos que confíen ciegamente en una única candidatura en su territorio y que dejen todo aquel tejido que no deja de ser tejido militante de base, trabajo de hormiguita. Al final, basta con conocer poquito cómo funcionan estos lugares como para saber, ¿no?, lo que cuestan ciertas cosas. Pedirle que renuncien a todo eso. Lo veo complicado, lo veo complicado, creo que también tiene muchos claroscuros. O sea, creo que lo que decíamos, que nos han presentado a dos buenos delanteros, con una moderadora que también quería titulares, yo creo, que los buscaba, ¿no? Inteligente por tu parte, pragmática, todo el rato con el cómo, él no me ha respondido. Empezaba de un torno más cómplice y creo que evolucionaba hacia algo también un poco que sacaba un poco más la punta, siempre desde su postura, siempre desde este gran altavoz mediático que tiene últimamente Sara Santolaya. Pero bueno, no sé, creo que también es un movimiento que ha causado reacciones quizá no tan positivas. He visto algunas desde personas más feministas, ¿no?, que decían que ahí faltan mujeres, que eso les solía un poco antiguo. He visto personas que lo veían de una forma quizá más racista, algunas declaraciones de Emilio Delgado. Creo que la izquierda es un terreno muy complicado para unirse Una arena al movedismos. porque tiene muchas pequeñas puntillas, ¿no? Porque creo que somos un territorio, o sea, o que es un lugar de lecturas, un lugar de culturas políticas muy propias, muy identitarias, y que tocar la identidad de la gente o pedirle que la deje de un lado por un tiempo es algo complicado, ¿no? Y veremos cómo evoluciona, pero tenemos, yo creo que también un poco la historia de la mano, ¿no? Tenemos claramente lo que fue el Frente Popular. Tampoco igual había falta ir tan atrás, pero bueno, no dejó de ser una coalición para hacer frente a un gran movimiento de derechas en nuestro país. Sabemos cómo acabó, y yo creo que uno de los problemas ahí es que falta, ¿no?, un o una patriarca o matriarca en el programa, en el proyecto, ¿no? Una matriarca que no esté desgastada por el gobierno, como puede ser Yolanda Díaz, que el otro día dijo al presidente del gobierno, que siempre había estado en el lado bueno de la historia. Tenemos a otro patriarca, Gabriel Rufián, que no deja de ser una persona independentista y estaría intentando aspirar a tener cargos de responsabilidad en el Estado español. No sé cómo encaja eso. Hemos visto una tercera cara, que es Emilio Delgado, que no deja de venir de la Asamblea de Madrid, ¿no? No tiene tampoco experiencia en política nacional. No sabemos cuál puede ser su aceptación más allá de la comunidad o más allá de las realidades que él describe, que son las realidades del sur de Madrid, ¿no?, de estos barrios de tradición más obrera. Y bueno, ¿qué más figuras? ¿No? Tenemos a un Podemos desencantado. No creo que Irene Montero y Ione Belarra, no sé cómo estarán las negociaciones, pero bueno, no lo veo. Yo creo que lo que falta realmente, hablamos del delantero, ¿no?, pero creo que falta un 9 goleador. Es decir, o una 9 goleadora, por supuesto, pero falta alguien. Y Veremos. creo que los proyectos no tienen que ser personalistas, pero sí que son dependientes de una buena figura al frente, ¿no? Y por eso quizá tanto Gabriel Rufián, por ejemplo, aquí, o los análisis de después, volvían a Julio Anguita, ¿no? Porque yo creo que dejó un vacío de poder que no lo ha ocupado nadie nunca. Veremos si aparece, lo seguiremos buscando, lo seguirán buscando. Yo creo que con énfasis aquí también estaremos atentos a la actualidad, Sergio. Veremos cómo evoluciona, cómo es ese acto de sumar Izquierda Unida más Madrid y Comunes, qué novedades traen, y aquí estaremos para comentarlo si procede. Resistiendo, sí señor. Un saludo, gracias. Abrazo.